Bien, pues yo creo que podemos continuar. Ya transcurrieron los 5 minutos. Y bueno, con nuestros ponentes que tenemos muy importantes todos, pues no quisiéramos perder el tiempo y la oportunidad de escuchar sus puntos de vista. Ya después de estas reflexiones que Alejandro nos ha hecho el favor de esta presentación, ponernos en contexto de estos temas que son tan importantes para nuestro patrimonio y nuestros centros históricos, pues bueno, quisiera empezar. Habíamos acordado que los ponentes podrían ir tomando la palabra en función de las preguntas. Todos pueden hacer una reflexión en torno a cada una de ellas. Y bueno, en principio pensamos que podríamos reflexionar en qué se beneficia los centros históricos a partir de las declaratorias que nos da la UNESCO. De alguna manera, todo lo contexto que Alejandro nos ha presentado, pues tiene que ver con esta respuesta de la UNESCO para la protección de nuestros patrimonios, de nuestros centros históricos en particular. Y bueno, ahí vendría como una primera reflexión. ¿En qué beneficia a los centros históricos estas declaratorias? Entonces, bueno, está Yolanda Cano como arquitecta perita del Centro INAH, Omar Vázquez del Centro INAH Oaxaca, Raúl Pacheco Pérez también del INAH Oaxaca y el arquitecto Arturo Balandrano de la Dirección de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, que son quienes nos van a abundar sobre estos aspectos. Entonces empezaremos con Yolanda, por ser mujer, del Centro INAH. Porque lo sabe todo, no es cierto. A ver, Yolanda, entonces cuéntanos tú qué piensas, en qué nos beneficia. Bueno, yo quisiera primero hacer una reflexión de que las ciudades y el patrimonio es algo que se va resignificando a través del tiempo. O sea, no es algo que se quede estático. No es lo mismo pensar en el concepto de ciudad que teníamos en el virreinato o en la época prehispánica a la que se tiene hoy. Va evolucionando y al resignificarse va teniendo nuevos significados de acuerdo al uso que les dan las personas y la sociedad en ese momento, en ese tiempo, con esas necesidades, ¿sí? Entonces, pues, las declaratorias de Patrimonio Mundial, pues, surgen como una necesidad de proteger ese patrimonio que es de carácter excepcional, que significa algo para toda la humanidad. De tal suerte que, por ejemplo, en el estado de Querétaro tenemos 4 declaratorias de Patrimonio Mundial. Una para la ciudad de Querétaro, en donde esta ciudad pues ya contaba con una declaratoria a nivel federal. Esta declaratoria a nivel federal trataba de proteger o trata de proteger los vestigios que estuvieron asociados con hechos históricos de relevancia para el país, como es la independencia, la promulgación de la Constitución, el sitio de Querétaro, ¿sí? Estos hechos históricos tienen testimonios materiales que son sus edificios, la traza histórica de la ciudad. Eso por un lado. Tenemos otra declaratoria que es la de Camino Real de Tierra Adentro, donde también está, pues, dentro del territorio de Querétaro, está la ciudad de San Juan del Río, la ciudad de Querétaro, está la hacienda de Chichimequillas, que tiene todos sus elementos compositivos de su origen, hasta una venta que estaba dentro del territorio, porque esta hacienda pertenecía a los carmelitas, y tenemos una capilla, la capilla de Buenavista, que queda en el desarrollo del Camino Real. Tenemos otras dos declaratorias, una que tiene que ver con las capillas oratorio y que tiene que ver con una tradición otomí chichimeca asociadas con los oratorios y con esta tradición de
las ofrendas y del culto a los antepasados a través de unas animitas y una serie de festividades que se llevan a través del año, asociadas todas con los antepasados. Y luego tenemos la de las misiones de la Sierra Gorda. O sea, estos 4 patrimonios. Hablando de la ciudad de Querétaro, viene la Declaratoria de Patrimonio Mundial, y la Declaratoria de Patrimonio Mundial, lo que le da el carácter excepcional a la ciudad de Querétaro, es la convivencia de 2 culturas, la convivencia de la cultura indígena y la cultura española en un mismo territorio, ¿sí? Y este mismo territorio, pues, se manifiesta hasta la actualidad. Todavía tenemos viviendas de tradición indígena que están mezcladas con las grandes casonas españolas, tanto de nivel medio como de nivel muy relevante, ¿no? Y este conjunto armónico es lo que lo vuelve excepcional, que 2 culturas en un mismo territorio, en lugar de desplazarse, ya existían los barrios, conviven y crean un producto urbano que es de excepcional calidad. Entonces, pues a través del tiempo, pues la ciudad ha tenido que cambiar, se ha resignificado. No es lo mismo hablar de los años 80, donde escasamente era lo que podemos considerar el centro histórico, ahora que ya es una mancha metropolitana que tiene que ver, pues no solamente con el municipio de Querétaro, sino con el Marqués, con Corregidora, con Huimilpan, ¿sí? Se ha convertido en una gran mancha histórica. Entonces, ¿qué pasa con el centro histórico? El centro histórico, la zona de monumentos, como legalmente se designa a esta fundación, pues ha tenido que ir adecuándose a través del tiempo. Se ha adecuado en movilidad, se ha adecuado en accesibilidad, y sí hay fenómenos que han causado, pues, podríamos decir, cambios muy drásticos. Por ejemplo, los Airbnb, que se han dicho, los hoteles boutique, ¿sí? Los grandes festivales turísticos, porque también los usos a través del tiempo han cambiado. Querétaro hasta los años 80, hasta la Declaratoria de Patrimonio Mundial, no era una ciudad turística, se ha convertido en una ciudad turística, y además de las primeras, creo que recibe muchos visitantes, lo que ha provocado, pues, que se hagan festivales que sí se tienen que controlar, porque no se puede dejar que vengan las grandes masas de turismo, poniendo en peligro el propio patrimonio que queremos mostrar, ¿sí? O sea, tiene que haber como ¿cómo se dice? Una capacidad de carga, ¿sí? Porque si no, nos va a suceder lo que sucede en la ciudad de Guanajuato con el mentado Festival Cervantino. En los 70 era un festival muy pequeño, pero llegó a tal grado a ser tan grande que, bueno, eso obligó a las autoridades de la ciudad, pues, a sacar, pues, primero a descentralizar los eventos y luego a sacar fenómenos como, por ejemplo, la venta de artesanías de los hippies. Primero se colocaba en un lugar y, pues, dejaban así como si hubiera entrado marabunta ahí, hubiera destrozado todo, y lo cambiaban de lugar y sucedía lo mismo hasta que lo sacaron fuera de la mancha urbana, pues, de la mancha, a un lugar próximo, pero donde no pudieran destruir nada. Entonces, pues, estos fenómenos turísticos también tienen, pues, grandes, ahora sí que retos y fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la vivienda, el habitante del centro histórico, está saliendo del centro histórico porque los está siendo sustituido por servicios turísticos, los restaurantes, los Airbnb, los hoteles boutique, ¿sí? Los bares, etcétera, etcétera.
hasta los mismos festivales corren a la gente del centro histórico. Entonces, esos edificios son ocupados por estos servicios. Entonces, yo creo que debe de haber ahí una planeación participativa en donde la gente que vive la ciudad opine sobre lo que está pasando en su ciudad y poner límites, no decir no se puede, sí se puede, pero tiene que tener un hasta cómo, ¿sí? Hasta cómo sí se puede. Yo hasta ahí dejaría mi intervención. Pues muchas gracias, Yolanda. Bueno, como ven, ya es una presentación muy amplia de todos los fenómenos que nos aquejan en los centros históricos. Quisiera preguntarle a Arturo qué controversias tenemos a partir de las declaratorias de centros históricos por la UNESCO. ¿Cuáles son todas estas controversias que se nos han presentado en el terreno de los centros históricos? ¿Cuál es tu experiencia y tu opinión al respecto? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos y aprender de ustedes. Mira, yo creo que primero que nada hay que señalar que la UNESCO no emite declaratorias, son inscripciones en la lista del Patrimonio Mundial. Nosotros hablamos de esto como declaratorias, pero en realidad no son tales, son inscripciones que representan un ejemplo del valor universal excepcional que tiene el patrimonio de nuestro país, que ofrece a toda la humanidad por ese valor universal excepcional. Los centros históricos que tenemos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial son eso, un ejemplo de un número muy grande, más de 275 centros históricos de alto valor patrimonial en nuestro país. Ciudades, estamos hablando de ciudades que probablemente tenían una ocupación previa antes de la llegada de los europeos, pero que los europeos refundan o fundan en nuevos lugares, nuevos conjuntos urbanos para la ocupación del territorio. Esos centros históricos se construyeron con una gran maestría por parte de los alarifes que construyeron dichas ciudades, y que por ese valor de conjunto que tienen, que en términos de la UNESCO es el paisaje histórico urbano que representan estos conjuntos, que tiene una alta belleza, un alto valor decorativo, un alto valor artístico y un alto valor histórico y simbólico para quienes ahí viven y para quienes se identifican con ese patrimonio, siendo visitantes o siendo habitantes de otras ciudades que han tenido la oportunidad de visitar estos contextos de alto valor patrimonial y se enorgullecen y lo apropian como un elemento de identidad cultural para sí mismos. Entonces, las inscripciones de la UNESCO, que como digo, es un pequeño ejemplo de lo que tenemos de valor patrimonial en nuestro país, ¿qué efectos tienen para México? Bueno, yo digo que primero que nada, es un orgullo para México el tener inscripciones de centros históricos en la lista del Patrimonio Mundial. Eso habla de la riqueza patrimonial, la diversidad de la cultura de nuestro país y su reconocimiento por la comunidad internacional. Para cualquier país sería pues envidiable el poder tener el número de inscripciones que tiene México en esta materia.
En segundo término, aparte del orgullo que representa una enorme responsabilidad. Es decir, cuando inscribimos un bien como centro histórico en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y esto es aprobado por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se adquiere la responsabilidad de la protección y la conservación de ese bien. Y esa responsabilidad fundamentalmente está en manos del gobierno federal, de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales involucrados en ese sitio. Y pues, sobre todo también en la comunidad local, integrada por la sociedad civil, las instituciones académicas, las instituciones diversas que actúan en ese entorno y que tenemos todos la responsabilidad de proteger y conservar dicho patrimonio, porque ya esa responsabilidad ya no es nada más de Querétaro, en el caso del Centro Histórico de Querétaro, o de Morelia, en el caso de la antigua Valladolid, sino que es de todos los mexicanos. Entonces, ese es el segundo efecto que tiene las inscripciones en la lista del Patrimonio Mundial. Un tercer efecto es probablemente la difusión, la divulgación de estos sitios de un alto valor patrimonial que probablemente para muchos seres humanos de otros países sean desconocidos. Y eso abre primero le da una difusión a la cultura de nuestro país en todo el ámbito mundial, y como un efecto concomitante es la planeación de parte de un número cada vez más creciente de ciudadanos del mundo que se enteran por las publicaciones de la UNESCO y por las redes sociales y por todos los medios de comunicación que están ahora disponibles de las inscripciones de Patrimonio Mundial, y tienen ganas de conocerlos, planean viajes y se genera un flujo turístico. Ese flujo turístico tiene, como ya lo apuntaba un poco Yolanda, pues puede tener ventajas importantes y puede tener desventajas también. Hemos visto algunos sitios de un alto valor patrimonial, como por ejemplo Venecia, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ha registrado un efecto devastador por parte de flujos turísticos que han dañado la ciudad y la forma de vida que permaneció durante tantos siglos en Venecia. Esto son cambios muy radicales que, a pesar de que el patrimonio está ahí, sigue ahí, pero ya la dinámica de la vida urbana, de la presencia de residentes en el casco histórico, la visita respetuosa de los visitantes a los lugares de más atracción por la belleza, por la inmensidad, por el señorío de estos edificios, pues empieza a generar daños por la falta de control. Yo creo que, por otro lado, también se puede anotar que esto no necesariamente debe de ser así, o puede ser así. Hay muchos países que tienen una política de promoción turística
y de control ordenado de los flujos. Esto es muy importante, el poderlo incorporar en las políticas tanto de orden federal como de orden estatal y municipal, con objeto de poder facilitar la visita a estos sitios de una manera ordenada y que permita a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, hacer un uso y aprovechamiento racional de esos espacios para el goce, para el goce y la recreación, la reflexión sobre quiénes somos, de dónde venimos, de la historia, del genio humano, de tantas cosas que te hace reflexionar y que te emociona al estar en un espacio con estos valores, o enfrente de un monumento como el acueducto de Querétaro, por ejemplo. Entonces son emociones y son experiencias y vivencias que un visitante que tiene una aproximación ordenada a la visita se lleva y se vuelve a su vez en un difusor, un publicista del lugar, ¿no? Es decir, regresa a su país, comenta su vivencia, cuando esta fue agradable, cuando esta fue creativa, fue enriquecedora, y entonces hace difusión de esto y sus amigos, sus conocidos, quienes lo escuchan, pues se les antoja venir, planean sus viajes y el efecto se repite y se repite. También se repite de manera negativa. Si llega el turista y lo asalta el taxista, le cobran de más en el hotel, en el avión no lo trataron bien, etcétera, bueno, se vuelve también un publicista negativo del lugar. Y entonces el efecto es el contrario. Sin embargo, las inscripciones en la lista de Patrimonio Mundial son, por supuesto, por estas razones positivas, muy peleadas por la comunidad internacional. Cada 2 años se da todo este proceso para seleccionar nuevos sitios. Hay algunas categorías, precisamente como la de centros históricos, que ya están muy saturadas y que la UNESCO ve con mucho recelo ampliar las categorías de esta muestra representativa de centros históricos del mundo, y ya no la quiere acrecentar. Entonces, hemos optado por otras estrategias para incorporar sitios patrimoniales a la lista, como fue, por ejemplo, la candidatura del Camino Real de Tierra Adentro, que es un itinerario cultural que involucra pues una ruta de más de 2.400 kilómetros de largo, y a lo largo de esa ruta hay centros históricos como Parral, como Zacatecas, como San Luis Potosí, etcétera, que no habían podido entrar en la lista de Patrimonio Mundial por la saturación de la categoría de centros históricos, pero que ya están en la lista de Patrimonio Mundial gracias a la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro. Durango también es un caso muy, muy claro de esta situación. Lo mismo con el paisaje agavero, lo mismo con el acueducto del Padre Tembleque, etcétera, ¿no? Entonces ahí se incorporan ciudades que no hubieran soñado estar en la lista por sus centros históricos, pero que están en la lista porque forman parte del conjunto. Esto implica también una responsabilidad del Estado mexicano para proveer por su conservación. La inscripción en la lista no te da acceso directo e inmediato a fondos internacionales que no existen. O sea, los fondos internacionales que la UNESCO en el fondo de
patrimonio mundial tiene, pues son muy limitados y son utilizados para cuestiones de emergencia, para la salvaguarda de algún bien que se encuentra en peligro. Así, por ejemplo, México recibió pequeños apoyos muy simbólicos, pero muy reconocibles de parte de la UNESCO para la atención de los conventos de la falda del Popocatépetl inscritos en la lista del Patrimonio Mundial que se dañaron por los sismos del 2017. Entonces, los beneficios yo creo que sobrepasan las cuestiones negativas. Siempre va a haber un interés por parte de México de incorporar nuevos bienes. También, aparte de que somos el país con mayor número de bienes inscritos en el continente americano, en la lista del Patrimonio Mundial, pues también tenemos inscripciones en la lista de Patrimonio Inmaterial, que nos hace también reconocibles por la gastronomía, por las festividades, las celebraciones del Día de Muertos, por la charrería, etcétera, ¿no? Entonces, las fiestas como la de los parachicos de Chiapas. México va a seguir buscando nuevas inscripciones porque primero es muy orgulloso de su patrimonio, segundo, estamos trabajando en un entramado de protección en donde podamos participar en la protección y en la conservación de nuestros bienes culturales entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. Yo creo que hay ejemplos muy exitosos que estamos generando y siguiendo con objeto de establecer protocolos de conservación y de protocolos de mantenimiento que permitan seguir siendo muy orgullosos de mostrar al mundo bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues sin duda es una gran conocimiento que nos ofrece el arquitecto Balandrano con relación a nuestro patrimonio. Lo iremos viendo a lo largo de todo el curso porque pues son muchas las experiencias y los valores que tenemos en nuestro país. Ahora quisiera pedirle a Omar que desde su experiencia y desde ahora en Oaxaca, ¿cuáles son las reflexiones que nos comparte con relación a nuestros centros históricos y, bueno, pues toda esta categoría de patrimonio, pero relacionada con nuestros centros históricos para ir abordando los temas? Ándale. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Mi querido Alex, Rosy, muchas gracias por provocarnos para estar con ustedes esta tarde. Igualmente saludo al arquitecto Arturo Balandrano, a la arquitecta Yolanda y al arquitecto Raúl Pacheco, quienes nos acompañan en esta nutrida sesión. Pues a mí me encanta la primera pregunta que nos hacen y que contestó pues ya magistralmente Yolanda y Arturo, que me antecedieron, ¿no? ¿En qué benefician las declaratorias de los centros históricos de la UNESCO? A mí me parece que podría yo ubicar como distintos discursos al respecto, distintas narrativas. Sí, la primera, desde luego, desde el punto de vista institucional, que me parece muy interesante y que comparto con mis compañeros, dado que pues habría que partir primero del entender que estas inscripciones que ya mencionó Arturo, pues son un tratado, son un convenio, desde luego, del Estado mexicano con pues otros países, ¿no? Es decir, son una serie de compromisos que no solamente generan, digamos, beneficios para los que vivimos y habitamos en los centros históricos, sino que además, por supuesto, con el cumplimiento pues, de ciertas metas, sobre todo en la materia de conservación del mismo patrimonio, ¿no?
Por otra parte, pues digamos hay que partir, como ya se dijo, de que son lugares que efectivamente tienen características excepcionales y que no solo importan a la entidad federativa donde están, por supuesto que son de la mayor importancia para el país y son de la mayor importancia para algunas partes del mundo en este contexto de la globalidad. Por supuesto, en el caso de Oaxaca, de forma muy particular, acá tenemos 4 sitios inscritos, pero con 3 declaratorias, no con 4 declaratorias. Hay una compartida entre el centro histórico de la ciudad de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán, que fue una inscripción otorgada en 1987 y que aquí podemos ver justamente el documento que lo acredita. Bueno, pues así también tenemos una declaratoria, una inscripción en la lista de patrimonio de las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla del 2010, donde no estamos hablando precisamente de centros históricos ni de zonas arqueológicas, sino de sitios prehistóricos, ¿no? Por sus características. Entonces ahí ya digamos que el entramado se empieza, digamos, a complejizar de forma muy interesante porque las inscripciones no solamente son de los centros históricos, no solamente son de los centros históricos y zonas arqueológicas, sino además también de sitios prehistóricos. Y en el caso de Oaxaca, además compartimos una inscripción últimamente con el Estado de Puebla, es decir, es una inscripción compartida con los poblanos en la reserva de la biosfera en Tehuacán, Cuicatlán, donde no solamente estamos hablando, digamos, de la importancia de los paisajes culturales, sino también de la excepcionalidad de los paisajes naturales, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que estas inscripciones, en el caso de Oaxaca y su centro histórico, sobre todo la excepcionalidad constituye en términos arquitectónicos en su traza y sobre todo en su horizontalidad, ¿no? Eso ha estado muy discutido por todos los especialistas en la materia acá en Oaxaca y bueno, por supuesto que esto arroja o tiene varios beneficios para el patrimonio y para la gente que lo vivimos y lo disfrutamos día con día. Sí, por supuesto que hay fondos económicos, como ya se mencionó, sobre todo en el Fondo de Ciudades Patrimonio, que puede ser un recurso que si se gestiona de forma adecuada, pues puede ser útil para la recuperación o restauración de algunos bienes patrimoniales, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que todo esto que yo acabo de mencionar, digamos, todos los beneficios que nos puede traer tener una inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, pues desde luego que se pulveriza cuando en la realidad tú puedes ir a una comunidad que a mí me tocó estar justamente cuando nos acompañaron los visitadores europeos por parte de la UNESCO en el trayecto de Tehuacán, Cuicatlán, cuando justamente estaban revisando el expediente para esta inscripción en la lista de patrimonio, y se te acerca pues un chavito, un joven de la comunidad de Cuicatlán y te pregunta, antropólogo, ¿y a mí en qué me beneficia el tener una inscripción en la lista de Patrimonio Mundial? ¿No? Porque ya estaba más o menos informado el chavito, además ya estábamos cerca de un palenque mezcalero, entonces, pues bueno, como que se animó, ¿no?, a hacerme esta pregunta y ahí yo me quedé desarmado. Es decir, creo que sí tenemos o hemos construido desde la vida institucional un discurso bastante completo con respecto a los beneficios que podemos obtener justo en estas o a partir de estas inscripciones. Sin embargo, no sucede de la misma forma cuando podemos revisar rápidamente que a la población, sobre todo a la que yo conozco en el estado de Oaxaca, pues tal vez no les significa mucho, no les simboliza nada o probablemente ni siquiera les interesa. Ahí es donde me parece que para justamente generar
estrategias de cuidado, de conservación, de estudio del mismo patrimonio y tratar de apropiarlo, pues desde luego tenemos que ser como más enfáticos en esta parte de la comunicación o difusión de lo que pueden ser las inscripciones en la lista de Patrimonio Mundial. Sin duda, no estoy cuestionando que no sean importantes. Lo que estoy tratando de decir es que creo que sí nos ha fallado mucho a las instituciones y en general a la ciudadanía, pues en esta forma de difundir adecuadamente lo que puede significar o pues simbolizar para los que disfrutamos o entendemos un poco de esto que hemos llamado patrimonio cultural histórico y, como ya lo dije, también arqueológico, pues puede convertirse en un componente de mucho interés, no solo, digamos, para la ciudadanía en general, sino también para, digamos, la vida institucional en el sentido de la creación de la política pública cultural que se pueda llevar justamente o aterrizar en un plan que podría ser en un plan estatal o municipal de desarrollo, pero con una perspectiva patrimonial justamente, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de otra dimensión que no voy a tratar de abundar en ella en este momento. Sin embargo, esta última reflexión que compartía con ustedes lo hago pues con mucha responsabilidad, pero sí, por supuesto, desde una autocrítica al discurso que hemos construido desde la institución. Si bien es un discurso que nos ha ayudado mucho a conservar lo que tenemos en la actualidad, me parece que sí tenemos todavía tópicos importantes de atender desde el quehacer cotidiano. Muchas gracias. Al contrario, Omar, muchas gracias a ti por esta presentación y todas estas reflexiones que la acompañan. Bueno, quisiéramos ahora pedirle a Raúl Pacheco que nos puede compartir con todo lo que se ha venido abordando en esta sesión, que como vemos, apenas empezamos con la pregunta 1 y se nos desborda, porque todo se trastoca, todo es importante, así de importante es nuestro patrimonio, y pues las reflexiones, como tú nos las puedas compartir, serán bienvenidas, Raúl. Gracias. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el tema por demás interesante, creo que como lo platicaba con el antropólogo Omar, que hemos estado muy de cerca viendo el tema, vamos, de todo el estado, pero en lo particular del centro histórico, pues tiene muchas aristas, ¿no? La academia, que en gran medida ha contribuido, ha dado sus puntos de vista y ha habido análisis en torno a esta problemática. También es muy interesante conocer y estar muy de cerca con la problemática que realmente se vive dentro de un centro histórico, que además, ya lo comentaban hace un momento, es un espacio vivo, es un espacio dinámico, es un espacio que está en constante transformación, con muchos intereses, con bastantes políticas, y por así llamarlo también políticos, que no son propiamente quienes están interesados en el tema de la conservación. Entonces, en este sentido, son muchas las aristas. El instituto que finalmente por cuestión de normatividad, por cuestión de competencia legal, estamos inmersos, realmente, y quienes estamos ahí es porque también, independientemente de ello, tenemos este compromiso y queremos además al instituto, pero queremos el patrimonio. Y a veces estamos prácticamente en la total indefensión, no podemos hacer gran cosa ante las situaciones que se vienen dando, girando en torno a problemas de carácter socioeconómico. Oaxaca, yo ya lo he comentado en ocasiones, ha sido también una especie como de laboratorio, en cierto sentido. Aquí tuvimos un problema severo en el año 2006, con grupos que cerraban las calles, con grupos que demolían casas mientras no había un orden
donde el decir que eras federal, o sea, estábamos hablando en ese tiempo de guardias, pero si tú dices que eras federal, pues estabas sujeto también a escrutinio y prácticamente hasta ser vejado y lastimado en el centro. O sea, era bastante complicado. Oaxaca es muy noble, pero también es bastante, vamos, su gente en términos generales, pues ha padecido muchísimos problemas y muchas circunstancias. A partir de 1931, hablando de la historia reciente, que se da un sismo muy fuerte, un 14 de enero, que aparte destruye prácticamente la mitad de la ciudad. Al siguiente año, justamente, se cumplen 400 años de haber sido pues elevada a rango de ciudad, y a alguien se le ocurre el tema del homenaje racial de la ciudad de Oaxaca. Y de ahí es el origen, de alguna manera, llamarlo así, de la Guelaguetza, que quizá todo el mundo conoce, y que a partir del 32, de 1932, se fue acomodando de cierta manera para que hoy día sea pues, prácticamente una de las fiestas más representativas en torno a nuestra ciudad, y forma pues un elemento primordial en el tema de atractivo turístico. Finalmente, el turismo, como el tema también de la especulación o de los usos de suelo, nos ha ido minando en torno al tema de la conservación. Preparé algo que quisiera, para ser más concreto, comentarles, a la par de que veamos algunas imágenes, sobre la declaratoria que Oaxaca cuenta con la declaratoria de zona de monumentos históricos de 1976. Está inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ahora Patrimonio Mundial, de 1987, y tiene el plan parcial de conservación del centro histórico. Y pues prácticamente fue la primera ciudad, el primer municipio que tuvo un convenio de colaboración con el instituto. Por supuesto, veíamos hace un momento algunas imágenes con la presentación del antropólogo Omar, de todos los elementos, incluso legales, y la participación de determinados órdenes de gobierno. Sin embargo, a pesar de ello, pues la ciudad ha sufrido grandes embates. Y aún, o sea, estamos hablando del tema humano, la mano del ser humano, y además tenemos también, por si esto fuera poco, la situación de la lluvia, el momento de ciclones y huracanes, que afectan, por supuesto, la ciudad, las malas intervenciones o los inmuebles que en su mayoría son de adobes, que muchos satanizan, que en realidad es una arquitectura muy noble, muy especial, y que pues tiene más años, incluso décadas, si no es que centenares de años, que resisten más y tienen más capacidad que una de concreto armado, por ejemplo. Y que, decía, tenemos los huracanes, los ciclones, pero además tenemos también los sismos, que ustedes saben perfectamente bien que nos afectan bastante, ¿no? Y que nunca los dejaremos de tener, ese es otro tema. Siempre seremos una zona sísmica, y en ese sentido también ya apuntaba hace un momento el antropólogo Omar, que somos una ciudad horizontal, y a esto de repente tenemos, pues no sé, lagunas mentales, y se nos olvida que las ciudades son así. Veíamos también hace un momento con la presentación, con la introducción que hiciera el doctor Alejandro, veíamos la catedral de Oaxaca, que además una serie de inserciones, porque finalmente tuvo que ser más bajita, tuvo que ser más ancha, precisamente por eso, pero hoy día se nos olvida, no hemos tenido un sismo quizá de una magnitud que nos ponga a temblar literalmente. La problemática actual, y quisiera entrar en la problemática que tenemos en torno incluso a esta ciudad patrimonial, y si me dan oportunidad en una siguiente participación, comentar acerca de algunas propuestas. Decía que en la ciudad de Oaxaca, en lo particular, la parte histórica,
ha sido objeto de múltiples afectaciones y alteraciones a los inmuebles debido a la acción de fenómenos naturales y factores antropogénicos. Los primeros nos afectan con la periodicidad de los sismos y la temporada de huracanes y ciclones y el periodo de lluvias, y los segundos cada vez más recurrentes, las constantes actividades que se desarrollan en el corazón de la ciudad, especialmente las relacionadas con el turismo y el comercio, lo que ha originado una serie de afectaciones al patrimonio histórico edificado y su entorno. Son varios los rubros a los que nos podemos referir y la falta de regulación por parte de las autoridades gubernamentales, especialmente, subrayo, de orden municipal, que a continuación cito, y la manera anárquica como ha crecido este fenómeno. Intervenciones y demoliciones clandestinas. Agresión, en ciertas ocasiones, cuando se van a suspender obras hacia la misma autoridad. Vandalismo, delincuencia. Y esto que estoy hablando no solamente tiene que ver con Oaxaca, esto prácticamente permea todo lo que es la República Mexicana y no solamente los centros históricos. Manifestaciones, plantones, afectación de fachadas históricas, comercio en la vía pública, desechos sólidos, cubiertas, toldos en azoteas, colocación de antenas, graffiti, que algunos, pues muy gentil y amablemente le han llamado arte urbano, expresiones artísticas, letreros, carteles, mantas, alteraciones de volumetría de los inmuebles y de la imagen urbana, todo por querer generar también mayores espacios. Eventos políticos, culturales o artísticos en espacios públicos, incluso hasta en atrios, ¿no?, que son de espacios federales. Daño y deterioro al piso, a la nomenclatura, al mobiliario urbano, cambios de uso de suelos sin respetar el plan parcial o que la misma autoridad se los concede y se los permite. Cambio de densidad de construcción y que también la autoridad municipal se los permite. Autorizaciones de giros comerciales irregulares, violación. O sea, cuando digo esto yo puedo hacerlo sin permiso y ya después el municipio me lo va a regularizar. Ahí está una fotografía donde estamos suspendiendo justamente. Esta fotografía reciente, es muy, pero muy reciente, fue creo que la semana pasada. Y construcción de terrazas y generación de servicios en azoteas, violación a las autorizaciones, programas y concursos, por cierto, estatales y municipales, incentivando arreglos, entrecomilladamente, en las fachadas de los inmuebles que están dentro de la zona de monumentos históricos, sin normar su intervención, el uso de las fachadas de templos, incluso del uso de los atrios para los famosísimos videomapping, intereses de grupos de modificar la normatividad para no ser regulados, la falta de equilibrio y relación entre patrimonio material e inmaterial, y esto creo que lo veremos más adelante en una fotografía y se los comentaré con más detalle, los inmuebles en mal estado y el riesgo que estos representan, las licencias que otorga el municipio de trabajos menores o de reparaciones generales, sin contar en muchas de las ocasiones con nuestra supervisión o con nuestra autorización de parte del instituto. La falta de conocimiento por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre el tema patrimonial, que muchas veces pues desconocen del tema, sino muchas veces las más de las ocasiones, y sus proyectos de administración o simplemente los intereses particulares de grupos que por beneficios personales han intervenido calles, inmuebles históricos o también han colocado, como es el caso de la Velaria, que está muy cerca a la zona de monumentos. El desarrollo de grupos organizados, promoviendo la falta de contundencia del instituto, o bien también supuestamente buscando la conservación, pero buscando únicamente un acomodo político, la presencia de organizaciones delictivas, otro tema delicado y no nada más en los centros históricos, el cambio de normatividad de manera unilateral por parte del municipio, la permanente evidencia de falta de cumplir con un convenio de colaboración, como decíamos, el otorgamiento de autorizaciones de giros comerciales por parte del municipio, a pesar de que puede que los inmuebles tengan procedimiento administrativo por parte del instituto, colocación de módulos del gobierno del estado y municipal en áreas
que están cercanas a los monumentos históricos. En fin, digo, son una serie de datos, de elementos que tenemos que analizar y que si nos vamos al tema de las terrazas, por ejemplo, las terrazas, que los inmuebles no fueron pensados para albergar este tipo de elementos, no cumplen con normatividad estructural, no cumplen con salidas de emergencia en materia de protección civil, pero más allá de eso, afectan la imagen urbana de una ciudad histórica, afectan el desarrollo armónico de una ciudad que ha costado mucho trabajo poderla mantener en las condiciones que quizá tenía hasta hace unos cuantos años. Y como decían hace un momento, podríamos incluso estar en el riesgo, si no tomamos las acciones necesarias, urgentes, todos los órdenes de gobierno, hasta de ser declarados como patrimonio en riesgo por parte de la UNESCO en este patrimonio universal. Esta radiografía que estamos viendo es algo muy común en la ciudad de Oaxaca, creo que se da también en Querétaro, se está dando en Guanajuato, especialmente en San Miguel de Allende, se está dando en Puebla, se están dando en muchos lugares. Es algo, es como una plaga, como una epidemia, como una problemática que ahí está y que hasta ahorita, hasta este momento, ningún gobierno ha puesto los puntos sobre las IES. Ahí quedaría mi comentario y tengo, por supuesto, algún planteamiento en cuanto a propuestas. Es una problemática bastante compleja, bastante fuerte y que desde todos los ángulos, desde todos los puntos, desde la academia, los ciudadanos, los restauradores, los antropólogos, los sociólogos, los politólogos, debemos participar. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Bueno, como vemos, pues esto es una pequeña probada de muchos puntos de vista, de muchos fenómenos, de responsabilidades y en algunos momentos, pues, ¿cómo decir? Una impotencia para tantos fenómenos que se han ido desarrollando en nuestros centros históricos y como instituciones, pues de pronto nos sentimos muy limitados con nuestras posibilidades jurídicas para poder ir más allá. De alguna manera, Raúl lo presenta bien en términos de la relación que tenemos que generar con los distintos niveles de gobierno que nos permita pues articular una política que vaya de la mano el INAH con los municipios, el Estado, la Federación. Creo que estas imágenes que Raúl nos presenta pues es de alguna manera los retos que tenemos para el futuro. Como ven, pues este es el panorama, digo, apenas empezamos en una sesión, se está poniendo demasiado caliente, este asunto de defender el patrimonio pues va mucho más allá desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista académico y bueno, pues con las políticas públicas que tendremos que ir articulando y una sociedad civil más participativa que sin duda nos hace mucha falta también para poder tener el cuadro completo. Pero el tiempo se nos fue de manera rápida, como vemos son temas muy apasionantes. Quisiera pedirles a todos nuestros ponentes que prepararan un cierre de reflexión, porque no nos va a dar tiempo de una ronda más de discusión, sino ya a manera de reflexión de 2 a 3 minutos cada uno para poder concluir con esta sesión. Entonces le pedimos a Yolanda que nos vaya cerrando el tema desde lo que ha escuchado. Bueno, esta problemática que plantean de Oaxaca, yo creo que es una problemática que compartimos en muchos lugares, como bien lo señalaba Raúl. En Querétaro, pues también tenemos la problemática de la grafitis, también tenemos la problemática de las terrazas, tenemos 300 y tantas terrazas, tiene las mismas características la ciudad de Querétaro y la ciudad de
de Oaxaca en el sentido del paisaje horizontal. Este es un fenómeno que se ha dado a partir de, pues nosotros lo hemos detectado a partir de que se pide que los lugares, los bares, los restaurantes tengan espacios abiertos donde la gente pueda fumar. A partir de ahí se empezaron a dar estos fenómenos de las terrazas y luego se incrementó pues con todo lo de la pandemia y con todo lo de, se dieron cuenta de que la azotea, al verse las cúpulas y las torres y la arquitectura de la ciudad y el paisaje, el cielo, pues era un gran atractivo. De tal manera que, por ejemplo, aquí en Querétaro, el gobierno del estado lo anuncia como las 10 mejores terrazas de Querétaro y te ponen ahí las 10 mejores terrazas de Querétaro, ¿no? O la grafitis, que a nosotros nos ha costado mucho mantenerla pues limitada en el centro histórico, en lo que es la zona de monumentos. Sin embargo, es un fenómeno pues, que tenemos extendido en gran parte de lo que son los espacios colindantes con la zona de monumentos. Y pues todos los fenómenos de los que hemos hablado, grafitis, accesibilidad universal, movilidad, terrazas, son fenómenos que compartimos. Sin embargo, pues yo pienso que el problema principal lo tenemos en esa falta de articulación de los 3 niveles de gobierno, de poner nuestros reglamentos, nuestros lineamientos, nuestras leyes, armonizarlas todas hacia un objetivo común que será la protección del patrimonio en los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, yo voy a pensar protección civil, pues cuando va a haber un negocio que se va a poner, pues le dice, oye, pero necesitas proteger al ciudadano, ponle un barandal, ¿no? Y entonces el señor que está interesado en poner un bar, un restaurante, pues pone el barandal, ¿no? Y bueno, pues ya se lo permitió Protección Civil, ya se lo exigió Protección Civil, y entonces así se van dando por las instancias municipales, permisos, y al rato, pues tenemos no solamente lo que es el barandal, tenemos el mobiliario en la azotea, y tenemos la barra, y tenemos el baño, y luego formalmente se convierte en un tercer nivel, o segundo nivel, o tercer nivel de nuestros monumentos históricos, lo cual afecta el paisaje urbano, que es una de las características de la autenticidad en estos términos, ¿no? Porque la autenticidad pues la vemos en materiales, sistemas constructivos, partido arquitectónico y la conservación del paisaje. Entonces, este es un elemento que viene a distorsionar todo el paisaje y las características de los monumentos, porque pues para tener una terraza hay que tener una escalera que dé el ancho, que aguante la cantidad de gente que entra, y eso ya es una modificación al partido arquitectónico. El que el techo aguante la cantidad de personas, las cargas vivas y las cargas muertas, pues también es otra consideración, que los techos que normalmente son de viguería, tendido de ladrillo y terrado, pues no aguantan estos pesos, que además, pues que no se hace una revisión estructural del estado en que se encuentran estos techos y llega a ser así como un peligro inminente. Yo creo, y vuelvo a reiterar, que gran parte de la solución será en armonizar nuestros reglamentos, el de protección civil, el de usos del suelo, nuestros planes parciales de conservación, entre los reglamentos de imagen urbana y todo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un problema. La ciudad de Querétaro se ha caracterizado por tener un pavimento desde 1949 de cantera rosa, tanto en su vialidad como en sus guarniciones y banquetas. Y nunca, por tradición, la gente de Querétaro, orgullosa de su patrimonio y de sus pavimentos que le dan una imagen a la ciudad, pues siempre se había conservado y se había limitado de no poner pintura con señalética en los pavimentos.
Sin embargo, con todo el crecimiento de la ciudad y todo lo de accesibilidad universal y de dar las mismas condiciones a las personas con discapacidades, pues se ha visto la necesidad de poner, ¿cómo se llama? Señalética tanto horizontal como vertical en las calles. Y esto ha provocado pues que la gente misma de Querétaro proteste porque se están pintando por movilidad las guarniciones, ¿no? Y entonces, a la hora de que nosotros citamos a Centro INA Movilidad, nos dice, sí, pero es que yo tengo que cumplir con mi reglamento, ¿sí? Y mientras yo no tenga un reglamento específico para la zona de monumentos, tengo la obligación de aplicar el reglamento general. Entonces, esto es lo que trae como consecuencia que si no hay esa armonización y no hay un reglamento especial, específico para la ciudad de Querétaro para tratar esto de la señalética horizontal y vertical, pues vamos a seguir teniendo problemas, porque ellos van a tratar de cumplir con su reglamento, igual que los de protección civil o igual el municipio, y entonces tenemos estas broncas que propician como esta falta de políticas públicas de armonizarnos todos y ir hacia un objetivo común que es la conservación del patrimonio. Entonces yo empezaría ahí, pues, con proponer que se armonizaran nuestros reglamentos para evitar muchos de estos conflictos, ¿sí? Y lo que hablaba Omar, que es esta difusión de lo que significa tener un patrimonio en la lista del patrimonio mundial, algo que es de carácter excepcional, qué significa y que la gente se identifique con este patrimonio para que lo cuide. Lo que no se conoce, no se cuida. Y bueno, pues ahí es una necesidad de hacer difusión, hasta de poner en los programas educativos todo esto que es el patrimonio mundial y su significado. Y el patrimonio nunca dejará de resignificarse, porque cuando no pasa así, pues se pierde. Edificios que no llegan a tener un resignificado ante la sociedad actual, se pierden, los dejan, se abandonan y se destruyen. Y los que se resignifican, pues tal vez ya no vuelva a ser una hacienda como fue en su origen, pero sí va a tener un uso que sea congruente con ese origen y que le dé una actualidad, ¿sí? Entonces, pues yo hasta ahí dejaría mi reflexión y muchas gracias. Gracias, Yolanda. Arturo, a manera de cierre, te toca tu participación. Sí, muchas gracias. Primero que nada, hacer el señalamiento de que aunque a México le da un gran orgullo estar en la lista de Patrimonio Mundial con tantos bienes, siempre va a ser una muestra representativa del valor patrimonial que tiene el país. Nunca va a abarcar toda la genialidad humana que aquí se desarrolló durante tantos siglos. Tenemos, por lo tanto, un riesgo con la cuestión de la lista de Patrimonio Mundial, porque entonces, para proteger a los bienes culturales que la sociedad apropia, todo el mundo quiere estar en la lista y no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Entonces, lo que tenemos que hacer más bien es tomar el ejemplo de las ciudades que ya están en la lista y que precisamente son las que más avanzadas están en la conservación de estos entornos patrimoniales de altísimo valor. Yo creo que las ciudades que están en esta lista por sus centros históricos han tomado iniciativas muy favorables para incorporar a la sociedad civil, para coordinarse con
autoridades estatales y municipales, para hacer participar a la iniciativa privada, para sensibilizar a los propietarios inmobiliarios, etcétera. Yo creo que esas experiencias hay que difundirlas, hay que compartirlas con todos los otros centros históricos de nuestro país, que como les decía, pues es un número muy grande, más de 275 ciudades. Tenemos protegidas con declaratorias de zona de monumentos 60. Sí. Solamente. Entonces tenemos que avanzar en la protección de estos conjuntos urbanos de alto valor patrimonial, que aunque no estén en la lista de patrimonio mundial, sí las podamos tener protegidas con un decreto presidencial como marca la Ley Federal de Monumentos. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente de parte del gobierno federal para poder incorporar zonas patrimoniales de alto valor para su protección por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que corresponde a los centros históricos, y también yo creo que hace falta proteger conjuntos artísticos, o sea, arquitectura del siglo XX, que también tenemos ejemplos muy reconocibles y que no tenemos ninguna declaratoria de zona de monumentos artísticos en el país. Cada vez se hace más difícil en los sexenios pasados emitir una declaratoria de monumento artístico por inmueble. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ver la manera, o cambiamos la ley o hacemos una tarea más intensa en esta materia. Finalmente, yo creo que tenemos que ver el concurso de la sociedad civil. A mí me da, lo he dicho en muchos foros, me da mucha envidia ver que en la protección del patrimonio ambiental todo el mundo está consciente, o cuando menos asumen que saben que no debes de tirar basura, que no debes desperdiciar el agua, que no debes talar un árbol, y la gente defiende estas cosas. La gente en general, desde niños, adultos mayores, personas de la tercera edad, de cualquier grupo social, se pone la camiseta para la defensa del patrimonio natural. Yo creo que tenemos que hacer las instituciones una labor de mucha concientización, sobre todo con los niños. Yo creo que ahí es donde puede redituar más la posibilidad de el reconocimiento del valor cultural de los bienes, tanto edificados como inmateriales, y su apreciación, su apropiación y su defensa. Yo creo que eso es fundamental para que tengamos éxito en nuestras políticas de conservación. Y finalmente, una vez hecha esta tarea, o paralelamente en hacer esta tarea, yo creo que es muy importante que la ley genere incentivos para la conservación. En nuestro país no hay incentivo para la conservación. La ley dice que el que debe de conservar es el propietario. Un altísimo número de bienes catalogados como propiedad privada, que son monumentos históricos. Querétaro es el ejemplo más evidente. Son casonas de familias, propiedad privada, que en algunos casos tenemos ejemplos muy relevantes de familias que se han comprometido con su legado familiar y han conservado la casa. Pero hay otros casos, pues que lo más común es que muera la abuelita, los herederos se peleen por la casa, dividan la casa, quieran demolerla y venderla como terreno para hacer negocio y hacer un condominio. Entonces, el tema es muy relevante, el tener incentivos en la ley, el tener incentivos en las políticas de conservación que permita a
darle una salida normada, respetuosa a los intentos que pueda hacer un propietario para poder aprovechar su monumento histórico, su monumento artístico. Yo creo que es porque si no, entonces se van al oscurito y tratan de negociar, pues déjame demoler y yo te paso una corta, ¿no? Y entonces se dan procesos, círculos viciosos que queremos revertir en círculos virtuosos. Entonces, sí es muy importante que pensemos en la manera de generar incentivos para que los actores interesados en la conservación de los inmuebles puedan entonces venir con la autoridad y asociarse estratégicamente para poder definir cómo hago una terraza que no ponga en peligro a la gente por cuestiones estructurales o por cuestiones de protección civil, por un incendio y no puedan salir del edificio porque no hay una escalera de incendios o porque la cubierta que ponen está precisamente dañando lo que se suben a ver, que es el paisaje histórico urbano de gran calidad. Entonces hay que ver cómo incentivar y cómo dar salidas creativas que generen no deterioro en el patrimonio, sino aumenten la riqueza patrimonial y generen aportaciones de esta generación a la riqueza de nuestro patrimonio histórico. Muchas gracias. Pues gracias, Arturo. Bueno, no quiero tomar tiempo, prefiero que Omar haga su intervención de cierre. Y muchas gracias, Rosy. Bueno, pues trataré de cerrar más pensando como en los retos que tenemos como ciudadanía y como, digamos, participante de una institución como el INAH. Y bueno, ahí situaré, yo creo que un pendiente que me parece muy relevante, que digamos es como, primero como institución, sí me parece, y por supuesto con la participación ciudadana, me parece que es muy importante resolver discusiones internas en las cuales tenemos mucho tiempo, ¿no? Conversando, platicando, reflexionando, y eso está bien, y eso seguramente no terminará. Sin embargo, en materia de política pública cultural, sí me parece que necesitamos hacer cortes en el tiempo como instituciones para poder tener una respuesta relativamente ágil a la ciudadanía en un tema que es muy controversial, como es el del patrimonio cultural y sus usos, ¿no? Y su disfrute, por supuesto. Ese creo que es un pendiente como institución en el INAH desde hace 83 años tenemos, es decir, nos tardamos mucho tiempo, ¿no?, discutiendo un tema y de pronto dar respuestas a la ciudadanía nos cuesta trabajo en ese sentido. Y lo digo, por supuesto, con mucha responsabilidad. Por supuesto que a esto agregaría un reto adicional que tiene que ver con, de forma seria, tratar de resolver el tema de las reformas, si no a la ley federal, por lo menos a los reglamentos, ¿no? Que eso sí me parece de la mayor importancia, porque ahí pues es donde encontramos una serie de contradicciones que, digamos, son en perjuicio justamente del uso y disfrute del patrimonio. Un ejemplo que tenemos muy claro acá en Oaxaca y que creo que el arquitecto Pacheco comentó en su participación, pues es que tal vez nosotros podemos estar muy bien coordinados con la instancia del centro histórico del municipio de Oaxaca de Juárez, con quienes tenemos una mesa de trabajo semanalmente y tomamos decisiones con respecto a la arquitectura patrimonial muy adecuada, pero al mismo tiempo, pues tenemos una instancia, por ejemplo, de economía o que otorga el uso de suelo comercial, ¿no?, que es
comercio establecido del municipio de Oaxaca de Juárez, que sí está otorgando pues el uso de suelo de una terraza. Entonces es muy contradictorio cómo nosotros llegamos con nuestros sellos a suspender una obra y al mismo tiempo dicen, pues sí, pero mira, yo tengo mi permiso para seguir utilizando el suelo como un bar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de contradicciones, si no las resolvemos de raíz o de fondo en los reglamentos, pues va a ser muy difícil que podamos hacer algo. O sea, a nosotros nos ha tocado estar con responsables de estas instancias que nos dicen, normativamente hablando, tú no me puedes obligar a que yo revise contigo un proyecto de intervención en la zona de monumentos, ¿no? Así, de ese tamaño, o sea, de entrada te están diciendo, ni siquiera quiero dialogar contigo, si yo puedo otorgar ese permiso y no hay ninguna situación normativa que lo impida, lo voy a hacer, ¿no? Entonces sí me parece que ese también es un pendiente importante de resolver. Otro que ya lo comentaba en mi primera participación, desde luego, pues es el reto de la incorporación de los contenidos, de los componentes patrimoniales, ya sea el histórico, el arqueológico, el paleontológico, por supuesto el antropológico, pues en los planes llamados de desarrollo, sean estatales o sean municipales. Siempre, si de pronto nos consideran, pues nos dejan ahí como un pequeño espacio, como de folclore, ¿no? Pero en realidad sí me parece que en sitios, sobre todo como Querétaro, como Oaxaca, donde ya se mencionó la historia, convive en un presente, por supuesto, con el sentido de cualquier expresión cultural, pues desde luego los planes que involucran las políticas públicas culturales tienen que incorporar contenidos, digamos, más robustos sobre lo que se puede aportar en esa materia y las discusiones que se pueden dar en distintos ámbitos, no solamente en el gubernamental, sino por supuesto en la academia y también con los foros de la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, sí me parece que tanto las reformas y los planes que ya comenté, pues desde luego deben de tener un componente de coordinación institucional, porque eso de pronto pues tampoco sucede, es decir, cómo operas los reglamentos y por supuesto con la potestad que tiene cada una de las instituciones. Eso me parece la mayor importancia, porque aunque vengan los reglamentos, si no cuentas, digamos, con servidores públicos sensibles a los temas, pues va a ser muy complicado también poder tener, digamos, una actuación efectiva desde la institución. Y por último, sí quisiera comentar que pues el otro reto que tenemos y que fue en el que abundé mucho en mi primera participación, pues es el del mensaje, es decir, el de la comunicación adecuada, de qué es lo que tú quieres tratar de comunicar para la apropiación del mismo patrimonio. En esta, digamos, como colchoneta de la diversidad, ¿no? Porque no solamente estoy hablando de decir así tiene que ser, sino vamos a entrarle a la discusión de los temas, o sea, en esta, digamos, enfoque de la pluralidad, vamos a tratar de discutir temas que nos lleven, pues digamos, a conclusiones interesantes y efectivas para un determinado momento. Y por supuesto que ahí tenemos que entrarle, pues justamente a generar campañas que pueden ser muy complejas para su creación, pero donde el mensaje tiene que ser muy claro, ¿no? O sea, yo he recibido por lo menos a 15 propietarios en el centro INA, Oaxaca, que me dicen, a ver, es que pues yo no sabía que no se podía tener una terraza en mi propiedad, ¿no? Ya sabemos lo que nos contestaría un abogado por esto que yo estoy diciendo. Sin embargo, pues bueno, yo creo que también se valdría generar con los medios locales una campaña que sí permita, pues, difundir, pues, a grandes rasgos qué se puede y qué no se puede, ¿no? Como ya lo dijimos, hay controversias que son coyunturales, ¿no? En algún momento fueron los hoteles boutique, ahora son las terrazas. Acá en Oaxaca, por ejemplo, también
tenemos un cáncer que nos tocó atender en muchas ocasiones con el arquitecto Balandrano, de las famosas cubiertas industriales que se ponen a un costado de los monumentos históricos en las comunidades y que regularmente la gente los utiliza para pues, sus eventos multifuncionales, ¿no? Desde deportivos hasta torneos de básquetbol, etcétera, que son seguramente muy necesarios para las comunidades, pero que a la luz de la conservación del patrimonio histórico, pues no son convenientes, ¿no? Entonces, todo eso podríamos irlo resolviendo, si no en una reforma o en un plan de desarrollo, sí, por supuesto, con campañas de comunicación efectivas. Entonces, yo hasta ahí dejo mi participación y, por supuesto, le agradezco mucho a Rosy y a mi colega Alejandro Vázquez la provocación y la invitación y, por supuesto, un gran abrazo para todos los que nos ven y escuchen. Pues muchas gracias, Omar. Como ven, empezar es desatar la cloaca, pero quisiera que cerrara Raúl, porque ya estamos contra el tiempo y quisiéramos ver, Raúl, sus propuestas virtuosas. Perfecto, muchas gracias. Rápidamente, entiendo, dentro de las propuestas y que son coincidentes con quienes me han antecedido, pues prácticamente es realizar talleres y análisis de inserción e integración, por ejemplo, de arquitectura contemporánea en contextos históricos, sin afectar el patrimonio en volumetría, imagen urbana, sin hacer réplicas o falsos históricos, proponiendo expresiones arquitectónicas acordes a nuestro tiempo. Regular también con base en un estudio los usos de suelo y el fomento de la habitabilidad, otorgando facilidades, apoyos e incentivos al aspecto habitacional. Regular los usos del comercio establecido, respetando las características de los inmuebles históricos sin saturar los espacios interiores, por respeto a las personas, al bien, por seguridad estructural, sísmica y en materia de protección civil. Atender y rescatar los inmuebles en mal estado para evitar, en primer término, el riesgo a los seres humanos y en segundo, y como parte de los compromisos establecidos con México, el cuidado, conservación y permanencia de los sitios históricos mediante un programa emergente en colaboración con las instancias normativas federales, asesoría, condonación de impuestos y pagos de trámites, incluir también en este tema a la iniciativa privada y a fundaciones. Respetar la normatividad y legislación vigente con base en ella aplicar también conjuntamente las intervenciones al patrimonio cultural del Estado. Realizar la catalogación de bienes muebles e inmuebles como parte de esos monumentos históricos y artísticos. Recuperar y rehabilitar los centros históricos de las comunidades. También es importante recalcar esto, implementar normas y reglamentos en municipios y hacer la actualización en el propio, aquí en el centro histórico de nuestra ciudad capital. Realizar talleres de capacitación y formación para arquitectos, ingenieros, sobre el uso de la construcción con materiales regionales y tradicionales. Crear una infraestructura para dotar de materiales ante fenómenos naturales, como es el caso de adobe, teja, tabiques, madera, cal apagada, tintes con base orgánica. Realizar programas de apoyo e incentivos a quien cuide, intervenga, conserva y preserve el patrimonio cultural edificado, en lo particular. Y hacer campañas en escuelas de nivel básico, medio superior, en las escuelas de arquitectura, en las de ingeniería, con la misma sociedad en general, en la conservación y preservación del patrimonio cultural. Y bueno, ya como lo han dicho también reiteradamente, comentar que independientemente del tema pues de la legislación, podríamos tener las mejores leyes y estar suscritos también a los más importantes tratados internacionales, pero el mejor cuidado y atención a nuestra ciudad, a nuestro patrimonio, es el respeto que nosotros como sus habitantes le podemos ofrecer. Y con esto cierro y agradezco de verdad la invitación para participar en este curso, en este foro, y ojalá pues quede algo, ¿no? Para que en un futuro estas conversaciones
se plasmen no solamente en ideas, sino en propuestas, pero también en hechos, en acciones en pro de la conservación del patrimonio. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos. En realidad es un inicio muy fuerte, ¿no? Un termómetro de la importancia de la discusión de estos temas. Me quedaría con la parte del círculo vicioso al círculo virtuoso. Le pediría a Alejandro que cerráramos esta primera sesión para vernos el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a Rosy, muchas gracias a Arturo Balandrano, a Yolanda Cano, Omar, Raúl. De verdad que ha sido una tarde maravillosa. Siempre nos va a hacer falta tiempo. También quiero agradecerle a Ariadna Hernández, a Amalia Montoya, así como a Carolina Murguía sobre sus comentarios y participaciones. Me parece que lo que estamos ya a modo de cierre es visualizar estas luces y sombras en materia de las formas de utilización del patrimonio. Vamos ubicando que nunca vamos a encontrar un vicio que se aleje de la virtud y viceversa, siguiendo con esta metáfora, pero lo que es importante es de que frente a todos estos dilemas siempre hemos encontrado formas y estrategias de también seguir adelante para mostrar la salvaguarda, el enriquecimiento de la diversidad cultural, pero que también entendemos perfectamente que la educación, la participación y la articulación entre distintos ámbitos de gobierno y también con la ciudadanía serán indispensables para ir en caminos a estos manejos mucho más virtuosos. Les agradecemos muchísimo a todos y todas que nos hayan acompañado y con este último comentario cerramos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y vamos a seguir viéndonos los lunes y vamos a ir dando posibles comentarios y respuestas que las hemos apuntado todas ellas. Muchas gracias. Gracias, hasta el próximo lunes. Buenas tardes, gracias, adiós. 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 Un abrazo con sabor a tlayuda, cuídense mucho. ¡Qué rico! Y chapulín. Provocador hasta siempre. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Adiós, gracias. a ustedes. Gracias, mi querido Alex. Rosy, Gracias, mi cuídense. querido Un abrazo, Omar. Yolanda. Gracias. Gracias, cuídense mucho. Gracias, descansen. Frida, Adiós. muchas gracias. Frida, que nos organizó todo. Muy bien, pues bueno, estamos ahí en contacto, Rosy, y nos vemos, Frida. Hasta luego.